Hace ya unos 20 años que cada año hacemos previsiones. En este año, previsiones 2026. No son predicciones, no se trata de adivinar o decir una iluminación o una cosa así porque sepamos lo que va a pasar. No, se trata de prever con gente profesional, con expertos en su materia, que pueden hablar de lo que es previsible que pueda suceder durante el año. Pueden acertar o pueden equivocarse porque pues nada está escrito y las cosas pueden cambiar. Últimamente vemos en México pues ya casi cada día que las cosas cambian, ¿no? Y tal vez de estos programas de previsiones desde hace 20 años, tal vez este sea uno muy esperado. Porque el año 2026 comenzó con la caída de Nicolás Maduro, con la caída de un dictador en Venezuela. Y entonces hay muchas esperanzas hacia el pueblo de Cuba, hay muchas esperanzas también hacia otras naciones. Y luego está el factor Donald Trump. Y está el asunto de la guerra terminada en Gaza, pero hay amenazas allí de Benjamín Netanyahu, ¿no?, acerca de Irán. Y luego tenemos el asunto latente de Groenlandia. Y luego, pues siempre allí en Rusia y sus conflictos con la región allí de cercano. Y luego el factor China. Y además está el asunto de la economía. Hoy se sabe que pues ya no hay el mismo dinero que hubo. La fortaleza del dólar no es tal. En fin, hay muchas cosas que son previsibles. Así que sea usted bienvenido a Previsiones 2026. Busqué a Rosa María Morales, primero de las damas, una gran activista en favor de la vida y una gran conocedora de la Iglesia. Bienvenida, Rosa María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar en este programa y gracias por la invitación. A ver qué nos dices, oye. Sí, hay muchas Miguel cosas. Salinas es un gran analista en temas de geopolítica, o sea, analista en temas del mundo, internacionales, y también un gran analista de lo que sucede en México. Él es el director del Boletín de Información y Estrategia. Bienvenido, Miguel. Gracias, Roberto. Un honor, como siempre, estar aquí contigo. Y Ernesto Farril Santos Coy, que pues desde hace 20 años que hacemos esto juntos, estás igualito, querido primo, idéntico. El tiempo no pasa por nosotros. Él es presidente de Bursamétrica, colaborador de El Financiero, ahí publica sus editoriales y, como dije, pues de los más reconocidos analistas en materia económica y de finanzas en México. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Gracias, querido y con primo. tu auditorio. La pregunta de cada año, o sea, siempre empiezo así, ¿nos va a cargar el payaso o qué? Bueno, el segundo año de gobierno, me toca hablar de economía, ¿no? Segundo año de sexenio, normalmente la economía crece más que en el primer ¿Hablas de México año. ahorita? Hablo ahorita de México. Pero ahora me voy a cambiar de canal para hablar del contexto de cómo está el mundo. Estados Unidos sigue creciendo de manera importante. La gran mayoría de los países ricos están incurriendo en déficits fiscales altos, es decir, están gastando más de sus ingresos de impuestos. Y particularmente Estados Unidos pues trae un desorden en finanzas públicas que ya es realmente preocupante. 6% del PIB de déficit cuando lo que se considera máximo tolerable es 3%. Y otra de las características de lo que está sucediendo es, desde luego, estamos en una transición, una ruptura, como dijo el señor Mark Kevin, el premier de Canadá, hacia un nuevo orden mundial. No comparto la visión de que el mundo se va a dividir en 3 potencias y que Rusia va a ser una de ellas. ¿No compartes eso? No lo comparto. Creo que es más bipolar que tripolar. Y por otra parte, pues también estamos ante la presencia en los mercados financieros de una mega burbuja como no la habíamos visto antes. Hay distintas clases de activos, distintas digamos, maneras de invertir, ¿no? Acciones, metales preciosos, bonos. Y lo que hemos estado viendo es que clases de activos que normalmente eran antagónicas entre sí o se comportaban de manera contraria, mientras las acciones subían, los metales preciosos bajaban, pues ahora tenemos que todo ha marcado máximos históricos recientemente. Los índices de las bolsas, tanto americanas como hasta la mexicana, están en máximos históricos. Los precios de los metales preciosos han subido una barbaridad, ¿no? Simplemente el
La plata, por ejemplo, estaba en $28 en diciembre de 24 y bueno, pues está ya por arriba de 100, ¿no? ¿La onza Troy? La onza Troy. La onza de plata. Ok. Sí, no Troy. Ok. Lo mismo el oro, arriba de $5,500 la onza, ¿no? Y las criptomonedas también, máximos históricos. Entonces tienes una mega burbuja. Y adentro de esa gran burbuja hay otra burbuja todavía más grande, que es las acciones de la alta tecnología. Las 7 hermanas que les llaman, de la alta tecnología y de la inteligencia artificial, están exageradamente caras. Entonces, ese es el contexto, digamos, con el que estamos abriendo el año en materia económica. Necesito que nos digas una palabra sobre México, pero más adelante, sobre todo a partir de un editorial de un periódico de Estados Unidos. ¿Cuál? ¿El Washington Post? ¿El Financial Times? ¿Cuál? Wall Street, ¿o qué? Pues que está hecha a pedazos la economía de México. Rosa Mari, yo llevaba así como un mes buscando diario las noticias a ver cuándo caía Maduro. Y de pronto me decepcioné porque dije, pues no, esto es un show nomás, ¿no? Y toma, el 3 de enero que me despierto con eso. Bueno, llevo así también ya como varios meses esperando a ver cuándo cae el tucho. Y no pierdo esperanzas en que el Papa León XIV cambie al prefecto para la doctrina de la fe, Víctor Manuel Fernández, y de pronto sale él con unas palabras de que, no, todos están contra mí porque no saben pensar. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar en la iglesia? Ese es un movimiento que tiene que ser ya. Sí, bueno, pues aquí en México se espera un cambio de la mayor parte de, bueno, una tercera parte de los obispos mexicanos. En el tiempo del Papa Francisco se necesitaban 90 obispos en todo el mundo, de los cuales 40 son... Cambiar a 90. A 90, Okay. sí, a cambiar a 90 obispos, de los cuales aquí para América son 40. O sea, el continente americano necesitaba 40 obispos. Pero muere nuestro Papa Francisco y llega el Papa León XIV, a él se le queda esa encomienda de hacer estos cambios, en los cuales el primer país en América que le hacen falta el mayor número de obispos es Brasil, con 8 obispos que necesita Brasil. Y Estados Unidos necesita 7 obispos y México es el tercer lugar, necesita 6 obispos. Pero a esto... O sea, necesita, ¿por qué? Porque ya cumplieron el límite de edad, que son 75 porque años. Hubo movimientos, hubo también obispos que murieron y entonces necesitaban suplir cubrir estos obispados, estas diócesis. Pero después de eso, resulta que para este año 2026 salen un 30% de los obispos por cumplir 75 años. Ajá. Entonces, el cambio que va a haber es bastante importante porque son 34% de los obispos que tenemos. Tenemos 6... Alrededor de 100. Alrededor de 100. Si es el 34, pues el Papa tiene que nombrar a 34 obispos nuevos para México. En México hay 6 cardenales, tenemos 30 arzobispos y 130 obispos. Contando a los eméritos. Ajá, contando a los eméritos. De eso es el 34% que se necesita cubrir en México, más los 6 que se hacían falta. Ándale, o sea, es previsible que el Papa de pronto nombre para México a más de 30 obispos. Exactamente. Ahí está el Primado de México, ¿sí? Así es. Ahí Don está Carlos Guadalajara. Aguiar, está Guadalajara también. Y bueno, pues hay muchos obispos que se tienen que ir cubriendo. Digo, de hecho, acaba de morir el obispo de Cancún. Entonces sí, se claro. prevé nuevos obispos, gente joven también, y tenemos a nuestros obispos que van a salir, que son aguerridos, que son muy fuertes y que están listos para seguir adelante. Y entonces, a con ver, ya nosotros. nos dirá si es previsible nombramiento de obispos así suavezones, como llevamos ya 10 años, o volvemos al obispo fuerte que habla lo que debe ser. Querido Miguel, ahora yo no me pierdo las noticias diario, estoy buscando a ver cuándo cae Díaz-Canel. ¿Qué es previsible que pase ahí? Yo creo que va a ser, evidentemente, este año 2026, vamos a ver una cantidad de movimientos muy importante del cuatrienio de este segundo periodo de Donald Trump. El año más importante es el segundo, porque en este se va a jugar su presidencia. Es decir, el año pasado
ganó, entró con mucha popularidad y con mucho apoyo y empezó a implementar una serie de cambios, pero necesita amarrar y afianzar y dar resultados de esos cambios que inició para mostrarle a su electorado, porque es decir, todo este año, 2026, todo lo que veamos que hace Donald Trump está enfocado en la elección intermedia, que es en noviembre de este año. Si él perdiera la mayoría del Congreso y del Senado, quedaría expuesto a un proceso de destitución o de juicio político y podría perder la presidencia, perder la libertad y perder su pase a la historia, que es lo que al final de cuentas él está Cuando buscando. dices perder la presidencia, ¿te refieres a la reelección? No, o sea, que lo destituyan como Ah, presidente. sí, Sí, también. claro. Porque ha generado mucha animadversión en el ala más radical del Partido Demócrata y en algunos de los republicanos que no están alineados con él. Es decir, mucha de la herencia que él trae del Partido Republicano tradicional, de los Bush y todo esto, que es gente que son del Partido de la Guerra, que así se les conocía, porque era la gente que ha hecho negocios durante décadas con el complejo militar e industrial del cual se han beneficiado y al cual el mismo Donald Trump le ha declarado la guerra, aun cuando está fortaleciendo sus Fuerzas Armadas y el poderío militar de Estados Unidos, pero hay un complejo militar industrial que se le conoce como el Deep State, es decir, un grupo de empresas vinculadas tanto a la salud como a los bancos y otros intereses, de los cuales es un gobierno en las sombras, por los cuales la gente no votó, pero son los que están tomando las decisiones y ponen y quitan presidentes, y lo han hecho durante 150 años en Estados Unidos. Se le salió de control Donald Trump, aunque pertenecía a estos círculos, pero él básicamente ha impuesto su propia ley, y eso para este grupo pues no les conviene, un presidente que no puedan controlar. Además, ya vimos que trataron de enjuiciarlo, trataron de matarlo. Así es, ¿no? así es. Aquí medio México le apostó a Kamala Harris y cuando vieron que perdían la apuesta, no, bueno, se pusieron a temblar, ¿no? Claro. Porque de pronto les cayó el factor Trump. De hecho, el proyecto de López Obrador, de su continuidad, estaba basado en un escenario en el cual iba a ganar el Partido Demócrata con Kamala Harris, y él pensó que él iba a poder seguir navegando como lo había hecho con Biden, ¿no? Y eso Tengo que hacer una pausa. No por lo que estés diciendo, ¿no? Por el tiempo no lo tengo enfrente, pero a ver, decía Ernesto que él no cree en un nuevo orden mundial tripolar. Él dijo, yo creo en uno bipolar. ¿Qué va a ocurrir, Rosa María, con las crisis de vocaciones, con los conventos vacíos, con las iglesias vacías, con la crisis de sacerdotes, que los seminarios están casi vacíos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el dólar? ¿Qué va a ocurrir con el peso, querido primo? ¿Y qué va a suceder con este nuevo orden tripolar, bipolar? Y dejo una pregunta. Nicolás Maduro, ¿cómo ha sido visto la acción de Estados Unidos? ¿Es un trofeo o es algo que ha sido mal recibido, así como un poder imperialista, ¿no?, que se mete y hace estas cosas? Vuelvo con esto y con mucho más en Previsiones 2026. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Previsiones 2026. Estoy conversando con Rosa María Morales, con Ernesto Farril Santos Coy y con Miguel Salinas. La caída de Maduro, esta acción militar, este acto de cirugía, ¿es visto internacionalmente como un trofeo, un triunfo de Trump o una intromisión imperialista? ¿A quién le estás preguntando? A todos. Mira, yo creo que depende a quién le preguntes. O sea, me Bueno, refiero... a ti, ok. No, o sea, ya te gustó. Me refiero a que depende. Hay algunos presidentes que sí lo vieron como un trofeo, es decir, los que están alineados con el modelo de Donald Trump. Incluso para Empezando algunos. por Delcy, ¿no? Sí, ¿no? Ella sí fue la gran beneficiada. Pero fíjate que hay incluso gobiernos europeos que lo vieron bien, a unos gobiernos europeos que no simpatizan con Trump porque sabían que ya era insostenible un gobierno
ilegítimo como el que había en Venezuela y todo lo que se estaba violentando de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y hacia adentro de Estados Unidos, ¿cómo se vio, Ernesto? Al interior de Estados Unidos, pues los republicanos sí lo ven como un trofeo, una acción exitosa, operación quirúrgica, el derribamiento de una dictadura, que le abre a Estados Unidos la posibilidad de tener más control sobre el continente americano, así lo ven los americanos, ¿no? Ok, o sea, ¿están contentos con eso? Y los demócratas que sí lo ven como una aberración, como dices, como una intervención imperialista que, pues digamos, que ya no debería de hacerse, ¿no? Ajá. Está dividida la sociedad americana y la popularidad del señor Trump no es la más alta, ¿no? Está por ahí de 30%. A ver, ¿y no saben ustedes en México cómo se vio esa acción? También depende de quién. No le del preguntas. gobierno, por Sí. parte del pueblo mexicano. Por ¿no? parte del pueblo, muchas personas, sobre todo la gente católica, lo vio como una operación quirúrgica y exitosa. Ok. ¿Por qué? Porque pues acabamos nosotros pidiendo que se termine el socialismo y el comunismo. Y él es una fuente para que se siguiera derramando el socialismo y el comunismo en toda América. Ajá. Cosa que a los católicos no nos parece. Pero hay otro sector, la gente que a lo mejor está más cercana al socialismo y al comunismo, que se le hizo una intromisión y que están furiosos porque llegaron Ok, por él. pero a ver, ¿no? ¿fueron qué? 10 o 15 personas a manifestarse ante la embajada una tarde y listo, se acabó. Y de los cuales ninguno era venezolano. Todos eran, pues ahora sí que partidarios del gobierno en turno, ¿no? ¿Qué mueve a Donald Trump, Rosa María? A ver, ¿tú le conoces un lado a Trump Yo le conozco que un no lado se le ve cuando está así? enojado. Ajá. No, yo le conozco el lado positivo, el lado pro vida, el lado de la defensa de los niños, de los bebés en el vientre materno, el lado de la defensa de las familias y sobre todo el cuidado de los niños que ya han nacido de ser mutilados. Porque él está impidiendo el que lleguen recursos para a todas estas clínicas y todas estas operaciones que quieren hacer a los niños para mutilarlos, para cambiarles el sexo. Él está en contra de todo lo que es ideología de género, de lo que es la Agenda 2030 que nos ha dañado tanto. Porque a partir de que se ha tratado de llevar esta Agenda 2030 en los diferentes países, como por ejemplo España y como por ejemplo hoy México, es que se está dando un cambio en la pirámide poblacional, en donde ya los mayores, que somos nosotros, pues tenemos una especie, o sea, un amplio espectro, un amplio pues grupo, somos como muchos, ¿no? Y cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay menos pequeños. ¿Por qué? Porque el aborto ha arrasado. Imagínate que del 2022 al 2025, cada año, en el mundo mueren 73 millones de bebés por el aborto. 73 millones es más del 50% de las muertes que hay a nivel mundial y eso es cada año. Se mueren más niños por aborto que personas por cáncer, que gente en la guerra, que gente por diabetes, que por lo que tú quieras, se mueren más pequeños por el aborto y pues es más del 50% de la población mundial. ¿Es previsible, Miguel, que esta moda de andar matando niños antes de nacer se revierta? ¿Es previsible que esa ideología woke se revierta? Bueno, de hecho eso es a lo que se ha enfocado Trump desde el primer periodo y en este segundo, porque él a lo que le declaró la guerra es al nuevo orden mundial prevaleciente en el mundo, pero no el nuevo orden mundial que fundó, digamos, entre comillas, George Bush después de la caída del muro de Berlín, del bloque socialista, no. El nuevo orden mundial es este modelo que se ha venido dando y gestando en la humanidad desde el siglo XVIII, desde el siglo de las luces en Francia, que trajo como ideas precisamente el destronar a los reyes, el sacar a Dios de la sociedad y crear esto que se conoce como el novus ordo seculorum, es decir, el nuevo orden social pero sin Dios. Y de ahí se ha nutrido toda la intelectualidad y dio como consecuencia modelos como el comunismo, el socialismo del siglo XIX,
Y esto ha seguido hasta el siglo XX y el XXI. A ese modelo que promovió el aborto, la homosexualidad y todo tipo de aberraciones sociales, es al que Donald Trump le declaró la guerra, a ese modelo, incluyendo el modelo educativo. Por eso le declaró la guerra a las universidades, a los sistemas educativos que están implementando toda esta agenda que va en contra precisamente de la sociedad y de los intereses de la sociedad, al promover antivalores. Entonces, Donald Trump está enfrentando la madre de todas las batallas, porque no ha habido alguien que se haya, bueno, sí ha habido algunos personajes que no los voy a mencionar aquí porque sería muy polémico, pero ha habido algunos, muy pocos, que sí han intentado cambiar este orden social secular sin Dios, y pues terminaron muy mal, tratados muy mal por la historia. Y lo que quiere hacer Donald Trump es que su legado trascienda, y por eso él quiere refundar Estados Unidos a través de un nuevo modelo en el cual pues pueda sentar las bases para regresar a la grandeza de Estados Unidos, pero para eso necesita volver a ser una sociedad que sea a favor de la vida, que vuelva a sus valores religiosos y que se oponga a toda esta política woke. También quiere que su juventud ya no se drogue. Claro. Pero se está enfrentando a negocios de millones de dólares, Ernesto. El negocio de millones de dólares, dices, de lavado de dinero. No, pornografía, toda la agenda porno, woke, ¿no? El narcotráfico, las drogas, etcétera. O sea, Sí, bueno, sí tienen razón, ¿no? El señor Trump está abanderando una lucha en contra de la ideología woke. Pero, desde el punto de vista económico, está generando una serie de aberraciones que van a terminar, al final de cuentas, en un fracaso. en lo económico. Sí, menciono una. Tratar de que Estados Unidos regrese a ser una economía manufacturera en la época de la robótica y de la alta tecnología y de la inteligencia artificial, no va a generar los empleos que él cree. De hecho, la tasa de desempleo se está incrementando desde que él tomó el gobierno. Está generando un déficit fiscal, digo, de más del 6% del PIB, y va creciendo hacia el 10% sobre el PIB, sobre el tamaño de la economía, para el 2030. Eso implica una cantidad de recursos que el gobierno de Estados Unidos va a requerir, pero pues, en contra de recursos para las familias y para las empresas. Adicionalmente, pues está a favor de los hidrocarburos como fuente de energía y está abandonado las energías alternativas limpias. Pues eso pues, va a traer también como consecuencia pues que el efecto invernadero pues genere a su vez cada vez más catástrofes naturales. Ambientales. Y entonces me parece que su modelo, yo no lo califico de derecha, es simplemente un modelo completamente irracional. Estrictamente estoy hablando de la cuestión económica. ¿Cómo le llaman? ¿Dump? ¿Cómo le Trump. ¿Cómo le han llamado? El nuevo, A su agenda, Ajá. Trumpnomics. no, es No Trump. Don Rowe. La agenda. Don Rowe. Don Rowe. Sí, ¿por qué? Bueno, porque la agenda original, la doctrina original era la doctrina Monroe, de James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, ¿no? Que fíjate, él, como parte de la política expansionista que ya traía Estados Unidos a los poquitos años, ¿no? De haberse fundado. Es que qué manera de explotar esas dos expresiones, ¿no? Una, el respeto al derecho ajeno es la paz, Benito Juárez. Y la otra, América para los americanos, Monroe. Así es. Ya, es explotarla a diario Sí, así es. en favor de el que quiere. Pero fíjate, La usan a su conveniencia. en el caso de la doctrina Monroe, él era no solamente marcar el territorio continental americano como parte de los intereses que tenían que someterse pues, a Estados Unidos, sino que también, porque de hecho fue parte de la política del presidente Monroe, fue abrir todas las naciones católicas que recién se habían separado de España para que se introdujeran las logias masónicas, porque el embajador de James Monroe en México pues fue Robert Poinsett, que fue el que introdujo la primera logia masónica ya en México liberal, y él fue el presidente Monroe el que
orquestó la caída de Agustín de Iturbide, por ejemplo. O sea, eso es así una probadita de lo que fue la doctrina Monroe en su lado más cruel o más duro para México. Bueno, pues Donald Trump quiere retomar esa política, digamos, en el sentido, no en esa parte agresiva, sino en el hecho de decir, necesitamos de vuelta que todo el continente americano se vuelva a convertir en un área de influencia exclusivamente norteamericana y sacar del vecindario a nuestros antagonistas, que en este caso sería principalmente Rusia y China. Rusia en la parte pues de armas y a China en la parte económica, ¿no? Ok, ahí entramos a un mundo bipolar. Lo que o dice Ernesto tripolar. sí es cierto, o sea, yo creo que también es más bipolar. Yo recuerdo hace muchos años una noticia muy divertida, que estaban unos Boy Scouts por allí pues, haciendo lo que hacen en el campo, en la montaña, ¿no? Y entonces se cayó una avioneta y corrieron a ver qué es lo que había sucedido. Y era una camioneta llena de marihuana. Y entonces estos desgraciados se pusieron a fumársela. Y el pobre, el señor que los coordinaba, ¿no? El guía. Les decía que, pues, que no hicieran eso. Y todos decían, ¿qué? Y lo decían al revés, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz. O sea, reclamándole que era su derecho estar haciendo eso porque pues, se lo habían encontrado, porque se había caído la avioneta. Ese grito, sumado al maciosare, ya no es bandera. O sea, ya estamos en un mundo o bipolar o tripolar. Esas banderas ya no funcionan. Una pausa, regreso con más de Previsiones 2026. Y yo sigo con más de Previsiones 2026. Estoy conversando con Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursamétrica, con Rosa María Morales, fundadora de Vida y Familia, y con Miguel Salinas, director del Boletín de Información y Estrategia. A ver, Rosa María, decíamos hace un momento, ¿qué va a pasar con esos seminarios vacíos, conventos vacíos o con monjas viejitas? ¿Qué va a pasar con esas iglesias con menos gente, con esos niños a los que hoy les enseña a persinarse la abuelita? ¿No? Pero después, ¿qué? ¿Qué es previsible? Pues tenemos un gran problema porque en el momento en el que existe aborto y en el momento en el que existe un ataque sistemático contra las familias, es precisamente para ir disminuyendo los nacimientos, ir disminuyendo también a los apóstoles de nuestro Señor, porque en todos estos bebés que han sido abortados, muchísimos son a lo mejor posibles sacerdotes. Entonces, nosotros tenemos que cuidar por eso la vida y las familias, que sean familias sanas para que tengamos sociedades sanas. ¿Tú piensas que esto pueda revertir y de pronto pueda haber un brote de querer volver a Dios y un surgimiento de nuevas vocaciones? ¿O crees que no, esto ya es la debacle, la decadencia de la iglesia? No, yo siento que siempre hay esperanza y sobre todo porque somos un país guadalupano, un país que realmente ama a Cristo Rey y yo me imagino que en algún momento se tiene que dar este resurgimiento. ¿Y crees que cuando el Papa nos nombre al nuevo arzobispo primado, el que viene sí será entrón y sí hablará? Porque eso es lo que de nosotros pronto estamos esperando. No escuchamos la voz de algunos pastor. obispos. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que los nuevos obispos y el nuevo cardenal primado de México sea gente específica para la problemática que estamos viviendo ¿Quién te gusta? hoy. A mí Ramón Castro. Ah, bueno, Sí, ¿no? señor don Ramón Ese Castro. es entrón, ¿no? Sí, Ese también. no se calla. Él no se calla, es muy, muy trabajador. Don Carlos Samaniego. Ah, ok. O sea, se me hace maravilloso, don Oye, Carlos el Papa Samaniego. tiene que nombrar al nuevo secretario de Estado. Ya Pietro Parolin ya tiene muchos años, límite de edad, etcétera. ¿Quién te gusta? Bueno, luego me dices, ¿bipolar o tripolar? ¿Cómo es previsible que el mundo se haga? Se los pregunto a Miguel y a Ernesto porque después de hacer todo lo de Venezuela, Putin no dijo ni pío. Como si hubiese estado concertado desde antes.
China tampoco, aunque le detuvieron los barcos que iban a China, nada, cero. Como si ya estuviese acordado desde antes, ¿no? A mí déjame Ucrania, no te metas, ¿ok? Y yo te dejo todo tu América y no me meto, ¿o qué? Yo no creo que los alemanes y los franceses y los italianos y Europa, los holandeses, vayan, Bueno, Meloni, ella vayan a sí. dejar que Putin sea el... ¿no? Europa para los rusos. ¿no? Ah, ok, O sea, cero, no. No lo creo. Las economías de estos países que he mencionado son muchísimo más poderosas que la economía de Rusia. O sea, Rusia, su economía es todavía un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, sí tiene mucho armamento, pero desde el punto de vista económico realmente no pinta. Entonces tú lo ves Excepto Occidente y Oriente. sus riquezas de hidrocarburos y gas, ¿no? Occidente y Oriente, ¿ese es el mundo bipolar? Para este año 2026. Sí creo que va a ser mucho más fuerte la hegemonía de China en el futuro. Y pues Occidente creo que va a tener que remar unida. Ajá. Yo como veo los dos bloques ¿oíste? que dice Ernesto, yo creo que es muy interesante lo que él dice. Yo lo veo más bien como Estados Unidos y aliados, un bloque, y el otro es los que están en contra de Estados Unidos. O sea, ver, dime yo cómo lo vería está. así. En ese bloque anti-Estados O sea, Unidos, de plano así, Estados Unidos ya se convirtió en el Estados eje Unidos en de el que Trump. gira el mundo. Bueno, Estados Unidos de Trump, porque está poniendo las condiciones, porque está propiciando este nuevo cambio de equilibrios. Sí le concedió, digamos, o le concertó con Rusia el dejarle el área de influencia de lo que era básicamente la ex Unión Soviética, básicamente la Europa oriental, que curiosamente muchos de esos países, quizá quitando Polonia, pero varios de esos países sí están muy alineados, bueno, Polonia más o menos, pero están alineados con Trump y con esa agenda, y no ven con malos ojos tampoco a Putin, porque ven en Putin un representante de una política tradicional muy cercana en la parte social a la de Trump, o sea, conservadora, pues, ¿no? Y la Europa occidental, pues, es totalmente liberal, totalmente woke, que también ya va en retroceso, es decir, ya la misma población europea está harta de tanto liberalismo y está buscando regresar un poco al sentido común. Entonces, esa Europa es la que está en contra de Trump y la que se revela. Y Donald Trump le dice a Putin, no es que le regale Europa, simplemente le dijo, me retiro de Europa, es decir, yo a la OTAN le voy a bajar la influencia, y la OTAN sin Estados Unidos queda totalmente desprotegida ante un embate militar de Rusia. Evidentemente no pueden competir, efectivamente, como dice Ernesto, económicamente Rusia no puede competir con Europa, por supuesto, pero las cartas o las fichas con las que juega Rusia son las fichas nucleares. Esas son las fichas con las que ellos participan en ese juego, ¿no? Sí tiene armas nucleares, pero si no pudo con Ucrania, ¿cómo va a poder con Alemania o con Reino Unido? No pudo con Ucrania. Bueno, lo que pasa es que Ucrania estuvo recibiendo financiamiento y armas de toda Europa. O sea, tampoco es que fuera a pelear contra un país desarmado. Es que era básicamente una guerra silenciosa, bueno, no tan abierta, pero era Rusia contra Europa. Realmente esa fue la guerra de Ucrania. No era una guerra de Rusia contra Ucrania, fue una guerra de Rusia contra un grupo de intereses europeos. Por fin ya se acabó esa guerra, todavía no. Yo creo que va a terminar este año, que es de las cosas que vamos a ¿Y ver. Gaza qué? O sea, ¿es una interrupción o de plano ya de veras ya se acabó eso? ¿Y Netanyahu qué? Ahora quiere pelearse con Irán. Bueno, ahí Trump va a tener que decidir si le quita su apoyo y básicamente lo deja caer. Es que como que se lo quita y se lo da, se lo quita y se lo da. Yo creo que el régimen iraní posiblemente vamos a ver un cambio también este año en Irán, en beneficio de Israel, pero a lo mejor va a neutralizar a Netanyahu, espero. Ajá. Bueno, se nos ha ido el tiempo como agua. Vamos concluyendo. A veces nomás que me diga mi floor manager, ¿cuánto tiempo tengo para preguntar con ráfagas? 2 minutos. No, pues 2 minutos conclusiones. Bueno, ¿Nos va a cargar el payaso? Vemos un ligero mejor crecimiento en México que el año pasado
el tipo de cambio, que es lo que la gente más pregunta, sí vemos que puede llegar a estar incluso abajo de 17 pesos. ¿Qué? Sí. Pero después, Wow. cuando Oye, se yo me pongan acuerdo. fuertes las negociaciones, Tú llevas 3 o 4 años diciéndonos 20 pesos, 20 pesos, 20. Y así ha sido. no, sí. Entonces, cuidado, Está si 18. Ernesto está diciendo 16, créale. 16.50 puede ser, sí. Pero después va a haber episodios de alza en el tipo de cambio. Cuando se intensifique la negociación del TEMEC o de un tratado binacional, la amenaza ¿Cuándo es la negociación del tema? es a mediados de... Pero ya se está dando. ¿Nos va a la cargar el negociación. payaso? No creo. O sea, el peor escenario es que tengamos un Vamos a tener otro acuerdo Temec, ¿o no? bilateral ¿Sí? y se ¿A cambio de rompa. alguna cabecita de algodón o no? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Qué? Rosa Mari, tus conclusiones. Este año 2026 es un año que nos espera muy movido, lo vimos desde el inicio del año, pero también es un año que nos da muchísima esperanza. El Papa León XIV ha proclamado año jubilar franciscano ¿Ah, por sí? los 800 años de la muerte de San Francisco, de la llegada de San Francisco a la casa del Padre, y pues eso nos da muchísima esperanza a todos, porque San Francisco tenía una frase que, bueno, entre todas las cosas que me encanta de San Francisco es precisamente esa frase que queda hoy perfecta para México y todos los ¿Cuál? mexicanos. Volvamos a empezar. Ah, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Mira. Él nos invita a Volvamos volver a a empezar, empezar. a decirnos que el Padre borra todo lo que hayamos hecho, nos arrepintamos y que retomemos la vida. Oye, y luego León XIV ya volvió al apartamento apostólico, se viste como papa, habla como papa. Y nos da la seguridad de un Papa. Así es. Miguel, Claro. Yo creo que empiezo y termino como empecé. Este año 2026 va a ser un año, yo creo que único, básicamente va a ser un año excepcional que vamos a recordar los que tengamos la fortuna de vivir los años que Dios nos ¿sí? conceda, A ver. porque se van a dar cambios precisamente por eso que mencionaba que Donald Trump necesita entregar resultados espectaculares. Son los 250 años de la independencia norteamericana y él lo va a utilizar como una campaña. Es el Mundial de Fútbol que también lo van a utilizar para el mercadeo. Vamos a tener en México específicamente pues, el centenario del aniversario del inicio de la gesta cristera, que seguramente va a abrir, yo espero, del cielo pues un torrente de gracias, ¿no? Yo creo que vamos a verlo también. Y en el caso de la política específicamente internacional y dentro de Estados Unidos vamos a ver que Donald Trump se va a ir con todo, porque de sus 4 años es el más importante y vamos a ver caídas de regímenes en Cuba, posiblemente en Nicaragua, y aquí en México yo creo que vamos a ver una sacudida. A ver, en México una sacudida, ¿cómo? Yo creo que van a tener que caer varios políticos que se han estado involucrando con los beneficios ¿Alguna del cabecita de narcotráfico. algodón o no? De algodón y otras más. Cuba, Cuba definitivamente cae. ¿cae? ¿El gobierno de Cuba Sí, este sí, año? sí, yo creo que sí. El mes que entra. ¿Qué? O sea, ¿marzo? Pero también veo que en las elecciones intermedias Trump va a perder el control del Congreso. Ah, sí. ¿Cuándo va a hacer eso? Noviembre. En noviembre. ¿What? O sea, este año, como dijo Rosa Mari, va a estar más movido de lo que dijiste, Rosa Mari. Así es. Va a Gracias. estar Pero muy lo que no hay que movido. olvidar es que el que tiene la última palabra siempre es la providencia. Sí, eso siempre me gusta de Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Roberto. Miguel Salinas, director del Boletín de Inteligencia Estrategia. y Estrategia. Rosa Mari, fundadora De Expo Vida y Expo Familia. Vida y Familia. Y Ernesto O'Farrill Sanzcoy, presidente de Bursa Métrica. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Gracias. Gracias a los Un tres. honor. Y gracias a usted por el favor de su atención. Pues hay que estar muy pendientes de todo lo que sucede este año. Vamos a ver qué sucede. Gracias. Finalmente, pues como dijo Miguel Salinas, está la providencia de Dios, ¿no? Que siempre actúa en favor de nosotros. Le abrazo de todo corazón. Le deseo que Dios le guarde. Gracias.